Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente en nuestro encuentro con las trivias y bueno, como es habitual vamos a brindar la solución a la trivia anterior. En la trivia anterior preguntábamos en honor a cuál era el científico que había descubierto este fenómeno de que un fluido transmite la presión en toda dirección y sentido y que en su honor se define de esa manera con su nombre a la unidad de presión reconocida por el Sistema Métrico Legal Argentino y hablamos de Blas Pascal, la opción A. De hecho, cuando escuchamos el informe de presión atmosférica por el Servicio Meteorológico, la unidad en la cual nos da el valor, 1022, 1023, 1016, es en hectopascales, donde hecto simplemente es un sufijo que habla de 100 veces, pero la unidad es precisamente el pascal. No es la única unidad de presión. Cuando vamos a inflar los neumáticos no hablamos de pascales, hablamos de otra unidad que son las libras por pulgada cuadrado, en realidad PSI. En algún momento se hablaba de la presión en atmósferas, la presión arterial. Cuando se toma la presión a una persona, tampoco se da en pascales, se da en milímetros de mercurio. Hay un montón de unidades de presión, pero la oficial, la formal, es la que está puesta en honor a quien descubre este principio, que es el principio de Pascal, así se lo denomina, de que un fluido transmite, un líquido específicamente, transmite la presión en toda dirección y sentido. Así que bueno, a quienes lo sabían o han investigado, mis felicitaciones. Pasamos a la trivia del día de hoy. En química los elementos se dividen básicamente en tres grandes grupos: metales, no metales, y después hay un grupo de metaloides o anfóteros que tienen la capacidad de poder comportarse como metales o no metales según contra qué estén reaccionando o con qué están reaccionando. Los no metales en particular forman ácidos cuando primero reaccionan con el oxígeno formando oxiácidos u óxidos ácidos y luego con agua. O sea, es una secuencia de reacción: el no metal más oxígeno que forma el óxido más agua que forma el ácido. Representantes típicos de estos ácidos son el ácido sulfúrico, que se obtiene a partir del azufre, el ácido nítrico, que viene del nitrógeno, el ácido clórico, que viene del cloro, etcétera, etcétera, etcétera. En los cuales la fórmula clásica es el no metal, oxígeno e hidrógeno, en diversas proporciones, es decir, distinta cantidad de átomos de cada uno, integrando la fórmula según el caso. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, que lo acabamos de mencionar, tiene 2 átomos de hidrógeno, 4 de oxígeno y 1 de azufre. La fórmula clásica H2SO4 que representa al ácido sulfúrico. Ahora, sin embargo, hay un grupo reducido de elementos de no metales, obviamente, de los que se pueden obtener ácidos pero que no contienen oxígeno. Salen directamente de la reacción entre el no metal e hidrógeno. No, es decir, cualquiera de estos no metales, alguno de estos no metales, más hidrógeno da directamente un hidrácido, es decir, un ácido que solo tiene al no metal y a hidrógeno. Uno de estos elementos que forman estos hidrácidos es el azufre, que produce un ácido que se denomina ácido sulfídrico, no importa, pero que es muy reconocido porque tiene un olor a huevo podrido insoportable, y que, además de tener algunos usos técnicos específicos, por supuesto, era usado en las denominadas bombitas de mal olor que se utilizaban a modo de chasco. Eran unas ampollitas que se compraban y uno las tiraba en algún lugar y realmente todo el mundo salía corriendo. De muy mal gusto, pero bueno, cosas que se utilizaban en algún momento, ¿sí? No voy a decir que se usaban en la escuela ni en los colegios porque los chicos no se tienten a hacerlo, pero se usaban en la escuela y en los colegios. Entonces, aparte del azufre, ¿cuál de los siguientes otros elementos que voy a mencionar ahora forman un ácido hidrogenado que también es muy conocido? La opción A es el nitrógeno, la opción C es el cloro, la opción B, es el cloro, y la opción C es el fósforo. Repito para que no quede en duda. La opción A es el nitrógeno, la B es el cloro y la C es el fósforo. Bueno, en nuestro próximo encuentro vemos la respuesta. Gracias y hasta la próxima.